de profesional que aprendió bien en los módulos y que lo está implementando en la empresa constructora donde le está trabajando. ¿Listo? Entonces, eh, le cedo la palabra aquí al ingeniero y espero que atiendan y puedan realizar las consultas que requieran hacia el ingeniero Fernando. ¿Listo? Buenas noches a todos. ¿Se escucha el audio? Sí. Se escucha. Bien. Gracias, ingeniero. Vamos a proceder entonces con la presentación del día. Ya. ¿Se puede ver la pantalla? Sí. Ya. Sí, Muy bien. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Fernando Guerra. Como bien ya lo mencionó el ingeniero, les voy a mostrar un poco de un flujo de trabajo ya con lo que llegaría a ser el programa Syncro, Revit, ¿no? Y el proyecto, ¿no? Ya que estamos en la etapa de planificación, vamos a empezar a ver cómo poder tener un flujo de trabajo que les va a ayudar a ser más eficiente a la hora de gestionar un proyecto, ¿no? Entonces, para hacer un poco de introducción, ¿no? El programa Syncro es un software que te ayuda a poder planificar en base a un cronograma de obra, o sea, un proyecto y lo que llegaría a ser un modelo 3D, ¿no? Objetos, entonces, lo cual se le va asignando ciertos objetos a ciertas tareas, ¿no? Entonces, siempre cuando se comienza un proyecto se comienza por lo que es un BEP, ¿no? Se va trazando en cancha lo que una planificación de cómo se va a gestionar la información, ¿no? Entonces, nace desde ahí el modelo 4D como tal, ¿no? O sea, un modelo nace desde un BEP, ¿no? Viene concebido, por así decirlo, ¿ya? Entonces, vamos a ir abriendo los archivos correspondientes para ir mostrando un poco más, si me permiten. ¿Alguien escucha algo o no está hablando? No, estoy abriendo el archivo para ir mostrando y ir visualizando. Ya, entonces, como bien decimos, ¿no?
un modelo ya tiene que nacer concebido con la idea que va a ser utilizado para llevarlo a un software de sincro o un software de Navisworks, ¿no? Entonces, para un 4D o para un 5D, ¿no? Entonces, ese es un problema que vamos a resolver, es que eh, no siempre nace con esa idea. Uno modela, a veces empieza a modelar, ¿no? Y no lo va gestionando para llevarlo a 5, ¿no? Porque muy bien sabemos que una cosa es el modelo, como tal, empezar a modelar, pero otra cosa es la información que tiene tu modelo. O sea, si yo selecciono una columna, por ejemplo, digamos que estamos empezando a construir los pilotes, ¿no? Entonces, o una columna o una viga, entonces este elemento en la vida real, a la hora de construirlo, tiene cierta información, ¿no? Entonces, algo bueno del BIM, o lo más importante es que es la gestión de un modelo de la construcción, es la información, ¿no? Cómo gestionamos esta información. Por ejemplo, esta columna dice que se ha construido el 22 de abril el 20 de abril del 2022, ¿no? Esa fue su fecha programada y también se ha construido en su fecha planificada, por así decirlo, ¿no? Entonces, es un elemento columna, pero hay cierta información como la que ustedes ven aquí abajo, que es un código 4D, ¿no? Que tiene que nacer con esta idea de ir asignándole parámetros o información para poder hacer una sincronización, se podría decir, con el software Synchro, ya que seguramente se han debido dar cuenta que el emparejamiento, cuando uno tiene un archivo XML, es muy complejo, ¿no? Cuando hablamos de un proyecto con varios elementos, con elementos 3D, entonces lleva tiempo poder hacer el emparejamiento. O sea, tenemos un proyecto con varias tareas como pilotes, cabezales, columnas de planta baja, vigas de planta baja, losa y después columna de piso 2. Entonces imagínense ir asignando todos esos elementos a todas esas tareas, ¿no? Entonces, de eso se trata esto, ¿no? De poder mostrar un flujo el cual se pueda seguir para proyectos de más grande envergadura. Entonces vamos a seguir avanzando para cómo hacemos esto, ¿no? Entonces, uno es resolver el problema en el proyecto, ¿no? Cada tarea, y esto también lo vamos a ir viendo. Sabemos muy bien que hay una estructura de trabajo, ¿no? Un EDT se llama, ahorita lo vamos a ir viendo, el cual tiene que, por ejemplo, si yo selecciono un cabezal, esta tiene una partida o un EDT, por así decirlo, ¿no? Que es 402. Entonces, en el project, esta actividad del vaciado de cabezales también tiene que tener asignado esta información para hacer un emparejamiento automático en el programa y eh, esto se haga de una manera automática, ¿no? Se puede decir como una programación o algo así, pero lo único que estamos haciendo es una gestión de la información. ¿Ya? Y el siguiente paso es crear parámetros y crear los parámetros en el Revit, ¿no? Parámetros compartidos, como podrán ver, este código 4D es un parámetro compartido, ¿ya? ¿No? Aquí abajo dice, se crea ese parámetro y se le va asignando esa información del proyecto, ¿no? Ese EDT, por así decirlo, a todos los objetos, ¿no? Y luego lo llevamos a Synchro y hacemos el autoemparejamiento automático, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo este flujo de trabajo, ¿ya? Entonces me esperan un minuto, vamos a ir abriendo los archivos para poder mostrarlos. Solo se ve ¿no? El Google, el modelo. No, hay un poco de interferencia, ingeniero, pero se entiende y se escucha así, al menos yo, ¿no?
¿Se visualiza la pantalla? Ok. Sí, se ve, ingeniero. Ya, entonces, lo que dijimos, ¿no? En la pequeña introducción es que ciertos elementos de Revit modelados tienen un parámetro, ¿no? Que es un EDT con una estructura desglosada de trabajo, ¿no? Que también se ha vinculado eso en el software en el programa de Project, ¿no? Entonces ambos archivos se ha insertado en Synpro y automáticamente se ha hecho un emparejamiento automático de las actividades y se puede ver la simulación de esos elementos con el tiempo, ¿no? Cómo se han ido construyendo y así, ¿no? Entonces, esta es la herramienta de Synpro, que tengo entendido que ayer ya la han empezado a ver, ¿no? Entonces, este es un proyecto llamado Vladimar, que ya está construido, está en el tercer anillo de la base, ¿ya? Entonces, Estimado Fernando, hay un grupo de compañeros que no no, están ¿en sala? aceptados todavía. Ok, sí, vamos a tranquilo. Entonces, me gustaría hacer un poco de introducción a lo que es el software como tal, para ir que todos vayan haciendo un buen seguimiento y al final mostrarles el flujo, ¿no? Eh, Vamos a empezar a ver lo que son los perfiles de apariencia, ¿no? Que quiere decir cómo se va construyendo cómo se van construyendo los elementos, ¿no? Entonces el Synpro, ya, como pueden ver, tiene ciertos perfiles de apariencia, ya. Hacia abajo, si acercamos a la zapata, nosotros podemos irnos a lo que es aquí arriba, tenemos, aquí está, ya, los perfiles de apariencia. ¿Ya? Entonces, esto nos va mostrando cómo se van a ir construyendo los elementos en el tiempo, ¿no? Entonces, como podemos ver, si nosotros hacemos un seguimiento aquí, vemos que aparecen, ¿no? Y luego aparecen las columnas y nosotros podemos modificar esta apariencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí ya un cronograma que se le ha asignado los elementos, ¿no? Y nosotros podemos crear un perfil, un aspecto, por así decirlo, ¿no? Vamos a dar a agregar uno, vamos a poner de columnas, ¿ya? Entonces, uno aquí puede modificar lo que llegaría a ser uno, el color con el que van a aparecer, ¿no? Si lo dejan con el color original o lo cambian, en este caso podemos ponerlo con un azul, ¿ya? Y podrían jugar con la transparencia, ¿no? Que vaya de 50, hago una interpolación a 0, ¿no? Que quede como el color original. Y aquí está, ¿no? La simulación de crecimiento, cómo se va a ir mostrando el elemento cuando aparezca.
en el tiempo. Entonces la columna sabemos muy bien que va de abajo arriba, ¿no? Entonces ahí está. Ya, entonces ya tenemos asignados esos elementos al cronograma como tal, ¿no? Ahorita no aparecen porque esta ficha roja indica en qué tiempo estás antes de que comience el proyecto. Entonces si vamos avanzando van a ir apareciendo las zapatas y luego las columnas. Entonces si nos acercamos a lo que son las columnas, y nos vamos a las propiedades de la tarea, ¿no? Nosotros vamos a poder ver con qué simulación está, ¿no? Tenemos que decirle aquí, seleccionar los recursos asignados, ¿no? Y le decimos mostrar recursos, y aquí está con el perfil de aspecto instalado. Entonces si aquí ustedes le cambian y le ponen columnas, ahora va a ser diferente, ¿no? Si volvemos para atrás, estas columnas van a crecer de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces eso es muy importante para mostrar, ¿no?, la simulación como tal. Y si es una losa, también hay diferentes perfiles de aspecto que se puede usar como de atrás para adelante, ¿no?, como realmente se construye, ¿no? Entonces son los perfiles. Vamos a seguir subiendo de nivel para ir adentrándonos un poco en el software y después vamos a adentrarnos con todo, ¿ok? Bien. Entonces aquí nosotros vamos a empezar a ver lo que es el emparejamiento automático en 5, ¿ya? No sé qué tan relacionados estén ustedes con los parámetros de un modelo 3D, ¿no? Pero es lo más importante a la hora de poder gestionar un proyecto, como bien dijimos anteriormente, ¿no? Entonces, nosotros modelamos todo bien en Revit, ¿no? Y mientras vamos modelando, automáticamente se van asignando propiedades, se van llenando de información, ¿no? ¿A qué llamamos parámetros? ¿No? Si yo tengo una columna aquí, como ustedes podrán ver, esta columna tiene una información como el nivel base, ¿no? Está desde el nivel 2, que es el 0.5025, y va hasta un nivel superior, que es el nivel 3.905, ¿no?, con sus desfases, etc., ¿no? Entonces, uno es eso, ¿no? Y aparte que al tú modelar como tal, ya se le asigna lo que llegaría a ser una propiedad, que es el pilar estructural, que es la categoría a la cual pertenece este elemento. Entonces nosotros vamos a hacer uso de esa información que se rellena automáticamente en 5, ¿ya? Entonces nos vamos a 5, ¿no? Este modelo que vino desde Revit ya tiene una información asignada. Si yo selecciono cualquier elemento, yo puedo ver las propiedades del recurso como tal, ¿no?, que está aquí. Esta es la información, ¿ya?, que tiene esta columna, ¿ya? Que nosotros vemos que tenemos que ver, dice que la información que nosotros vamos a usar aquí es la siguiente, para poder hacer un emparejamiento automático, ¿ya? Es IFC Building Story, que sería el nivel, ¿no? Este está en el nivel 1, y vamos a usar lo que llegaría a ser un IFC Column. Es un tipo columna. Nosotros seleccionamos otro elemento, como así decir una zapata. Este es del tipo IFC Slab, ¿no?, en inglés.
y está en el nivel 0. Entonces cada elemento, ¿ya? Cada elemento está en un nivel correspondiente. Por ejemplo, este de aquí está en un nivel del 3 al 4, ¿no? Y si seleccionamos una viga, ¿no? Y ese es bien. Y está en el nivel 5, en el último nivel. Entonces, uno, eso, ¿no? Esa es la información que viene con el modelo. Ahora, hay dos opciones. Este es el camino más largo, un poquito. Hacer la poner los parámetros en el project desde el sincro, es una opción, ¿no? Y traerla desde el sincro de la otra. Vamos a ver, ahí adentrándonos cómo funciona un project desde el sincro, ¿ya? Entonces, este es el cronograma, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces, estos son campos, ¿no? Como todos bien sabemos, el ID, el nombre, aquí están los recursos que están asignados a las tareas, ¿no? Ahorita no hay ningún recurso, por lo tanto, si muevo esto de aquí, no hay ninguna simulación del modelo, ¿no? Y aquí está la fecha del proyecto, ¿no? Duración, inicio, final. Ok, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el emparejamiento? Nosotros tenemos que añadir parámetros, crear unos parámetros aquí, ¿ya? Entonces, si nos vamos a navegador, aquí tenemos campos de usuario, ¿no? Si nosotros estos son los campos de usuario o sea, los parámetros, por así decirlo, de los recursos. Nosotros vamos a agregar un nuevo campo de usuario, ¿ya? Este va a ser, vamos a poner, el 1 va a ser nivel, ¿no? Va a ser de las tareas, o sea, del cronograma de obra, tipo texto, cadena de texto, ¿no? Y le vamos a dar OK. Listo. Ahora vamos a crear otro parámetro que se va a llamar elemento tipo o tipo de elemento, ¿no? La categoría tarea, cadena de texto. OK. Entonces yo ya me creé dos tareas, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a las propiedades de la tarea, ¿no? Aquí, y nosotros nos vamos al parámetro que es campo de usuario, aquí, nosotros vemos que no tenemos ningún parámetro creado, ¿no? Entonces, hay que agregarlos. ¿No? Entonces, si le damos clic derecho en la cabecera, podemos personalizar las columnas que se van a mostrar aquí. Entonces aquí nosotros tenemos lo que llegaría a ser los campos de usuario, y aquí están los elementos que hemos creado. Entonces nosotros tenemos que llevarlo, lo vamos a llevar antes de recursos 3D. Ahí está. Ok, entonces me van a aparecer aquí, ¿no? Ahí está. Vamos a crear vamos a llevar el nombre más arriba. Ok, ahora. Entonces ahí están los parámetros que le hemos creado al proyecto, ¿ya? Entonces nosotros, la información que hace rato hemos visto aquí, tenemos que empezar a rellenar en el cronograma, ¿no? Ya.
Ya, entonces, empecemos. Si nos vamos al comienzo, ahí, ya. Entonces, si nos vamos a las propiedades del recurso, no, aquí, nosotros sabemos que en la base de zapatos, en el nivel 0, ya, en lo que es el tipo de elemento, se tiene que asignar lo que es un IFC slab, ¿no? Entonces vamos copiando esta información aquí, y en el nivel sabemos muy bien que va a ser un 0 fundación, ¿no? Está en ese nivel. Entonces vamos a hacer esto solamente con, yo diría hagámoslo solamente con las vigas y las columnas, ¿ok? Para ir ganando tiempo y se entienda el procedimiento, para que ustedes puedan usar esa información como vean conveniente, porque es muy amplio en función a lo que quieran emparejar, ¿no? Hay muchas formas, ¿ya? Entonces vamos a hacer un filtro de esta vista, ¿ya? Entonces nosotros nos podemos ir a lo que es filtros 3D, ¿no? Entonces aquí yo ya me creé filtros. Un filtro es lo mismo que en Revit, ¿no? Uno puede manipular qué quiere ver aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a filtros 3D. ¿Ya? Entonces, si yo selecciono el filtro y la pongo a activar, automáticamente ha aislado todas las columnas. Si yo selecciono el filtro vigas y le pongo a activar en vista 3D, automáticamente ha filtrado todas las vigas, ¿no? Como paso 1. Entonces, ¿cómo se hace esto, no? De la misma manera que hicieron también en Navisworks, uno agrega un filtro, ¿no? Vamos a poner columnas, ¿ya? ¿No? Vamos a ocultar, ¿no? Lo que son nuestros filtros que ya hemos creado. Vamos a desactivarlos. ¿No? Ahí está, ya está desactivado todo. Que le decimos en nuestro filtro que acabamos de crear, vamos a usar el campo de usuario, ¿no? El campo de usuario es la información del objeto 3D. Y si nosotros vemos aquí, este objeto 3D es del IFC column y está en el campo de usuario IFC type, ¿no? Entonces, una vez dicho campo de usuario, ¿no? Podemos ir a buscar el campo de usuario IFC type que está aquí y le decimos todo lo que sea igual a IFC column, le damos activar en vista 3D y automáticamente nos filtra todo eso, ¿no? Entonces así, de esa manera. Y también en las vigas. Y vamos a hacer una sincronización, un emparejamiento para poder apreciar mejor. Ya, entonces, columnas, ¿no? Planta baja. Ya. Entonces aquí vamos a acercarnos aquí, que es eso, ¿no? El tipo IFC columns, elemento type IFC columns. Y está en el nivel IFC columns. En el nivel IFC columns. Ya. Nos pasamos al nivel 1. Ahora sabemos bien que en el nivel 1 las vigas son IFC bien, o que es el tipo. Entonces copiamos aquí y está en el nivel 1, ¿no? Entonces vamos a aprovechar que tenemos IFC column, vamos a poner aquí también lo mismo
Fernando, hay varios que intentan entrar en sala de espera. Ok. Gracias. Ya, entonces, continuando, este está del mismo nivel. Listo, ¿no? Ahora, seguimos haciendo lo mismo, esto se va a repetir. Las columnas del nivel 2 no cambian, ¿no? Y también las del nivel 3. Y también las del nivel 4. Y esto también no va a cambiar, y el nivel 3. Y las del nivel 4, el piso, ¿no? Y hay vigas en el nivel 5, que van a subir hacia arriba. Listo. Siguiente paso, es el nivel. Nos vamos viendo uno por uno. Tenemos columnas. ¿Ya? Esta columna está en el nivel 1, ¿no? Ya la pusimos aquí, ya están todas en el nivel 1. Bien. Y el nivel 2. Nivel 2, desde aquí. Vamos poniendo esto, ¿no? Vigas y columnas en el nivel 2. Listo. Seleccionamos el siguiente elemento. Que es este, y le decimos vigas de nivel 3. Listo. Y nos vamos al siguiente, y estas van a ser nivel 4, ¿no? Y por último, tenemos las vigas de cubierta, que serían del nivel 5. ¿Ya? Listo. Entonces, como podrán ver, la información que yo tengo en el 5, en campos de usuario o parámetros, como bien se conoce, también la tengo en los parámetros de mi proyecto, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa información, podemos hacer su emparejamiento automático, ¿no? Entonces ustedes van a ver cómo se hace esto, ¿no? Nos vamos a asignar recursos, ahí en la pestaña, y aquí dice auto emparejamiento, ¿no? Si le dan clic en recursos a tareas, ¿no? Aquí nos sale una opción, ¿no? Entonces, vamos a crear una nueva regla, digamos. En esa regla, ¿ya? Nosotros vamos a poner vigas más columna, ¿ya? Entonces, nosotros queremos emparejar los recursos, o sea, los objetos 3D con las tareas seleccionadas, con el proyecto, ¿no? También tenemos opciones de ignorar recursos asignados, ignorar tareas con asignaciones, fusionar grupos similares, ignorar tareas de resumen, que también se pueden usar en algunos casos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a agregar una nueva regla, ¿ya? Entonces, le decimos, el atributo recurso es un campo de usuario, y en el atributo tarea también es un campo de usuario, donde el campo de usuario, o sea, en el recurso, o sea, en el modelo, recuerden de las propiedades que habían aquí, tenemos que buscarlas aquí. Entonces, una de ellas era IFS Building Story. Esta de aquí, nosotros hemos creado un parámetro similar que se va a llamar nivel, ¿no? Entonces, nosotros el emparejamiento que vamos a hacer, ¿de qué tipo es? ¿Será de tipo? No. Espacio tampoco. Humano, no. Es tipo material, ¿no? No. Entonces, también podemos decirle que el emparejamiento tiene que ser exacto, porque es lo mismo, hemos copiado la misma información.
En algunos casos, cuando la información viene alterada, puedes usar separadores como guión, ¿no? Y así sucesivamente para hacer un emparejamiento en función a la necesidad que se requiera. Y le vamos a decir guardar. ¿Sí? También tenemos ya, sí, okay. Ya. Entonces vamos a hacer el siguiente autoemparejamiento, el cual es lo mismo, campo de usuario, ¿no? Pero con la diferencia que ahora es IFC type, ¿no? El tipo de elemento en el modelo con el tipo que hemos puesto nosotros en las tareas. Entonces lo mismo, es un recurso material y le damos guardar. Entonces ya tenemos nuestras reglas creadas, ¿no? Así que le damos OK. Listo. Entonces aquí van apareciendo todas las reglas que vamos a ir creando, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que primero decirle al programa con qué perfil de aspecto se va a instalar. ¿Se acuerdan que hemos dicho puede ser de abajo para arriba? Podemos hacerlo con el perfil que hemos creado, bueno, concreto, ¿no? Y ya, uno puede ir creando en función a su necesidad, en función al elemento. Sabemos muy bien que una columna no se va a hacer igual que una losa, ¿no? O un cabezal, entonces tiene diferentes características. Entonces le decimos el perfil de aspecto, le decimos cuál es la regla y le decimos buscar, ¿no? Entonces el programa automáticamente empieza a buscar asignaciones, ¿ya? ¿Ya? Entonces vamos a desasignar todos los recursos que hemos con control A. Ustedes pueden seleccionar todo, ¿no? Vamos a dejarlo como estaba hace rato. Desasignar todos los recursos. Y algo que es importante para que no haya confusiones es que ustedes tienen que seleccionar todas las tareas a las cuales quieren hacer el emparejamiento, ¿ok? Entonces seleccionamos todas las tareas, ¿no? Es importante. Y también seleccionamos todos los elementos, ¿no? Los seleccionamos todos. Entonces recién nos vamos a la opción de autoemparejamiento, le decimos la regla que hemos creado, ¿no? Y le decimos buscar, y entonces el programa empieza a buscar las coincidencias que tiene el modelo con las tareas, ¿no? Y si nos ponemos a observar cualquiera, por ejemplo este de aquí, ¿no? Podemos ver que en la estructura IFC, o sea en el recurso, es un IFC viga, ¿no? Y si vemos la misma en la tarea,
está en el nivel 1, ¿no? Entonces, funciona, le damos a asignar todo, hay 440 nuevas asignaciones, aceptar, y listo, automáticamente, como podrán ver aquí, esas tareas ya tienen recursos asignados, ¿no? Entonces, si yo me voy para atrás y empiezo a mostrar, empiezo a desplazarme en el tiempo, ya vamos a alejarnos un poco más. Ya, eso. Entonces ahí están las columnas de planta baja, las vigas del nivel 1, las columnas, ¿no? Entonces, se hizo el emparejamiento automático, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿no? Ese es un flujo de trabajo que se puede ir llevando a cabo. ¿Ya? Ahora, este es el camino el camino más largo, por así decirlo, porque hemos tenido que llenar la información en el 5, obviamente para que se entienda bien cómo funciona, pero ya vamos a ir viendo cómo ir haciendo más sencillo todo esto. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? Entonces, cuando entramos aquí al nivel 4, entramos a las líneas, empiezan a vaciar, y cuando entramos a lo que es la columna, empiezan a construirse las columnas, ¿no? A ver. Ya. Otro concepto que es muy importante son las líneas básicas. Ya, quisiera también tocarlo y ya después empezar a ver más el marco. Si tienen alguna duda en el proceso, me van preguntando, ¿no? Ya. Este es un proyecto, ya, que ya está sincronizado, ¿no? Si nos acercamos más, ¿no? Es una estructura metálica, una nave, que se va construyendo en el campo. Ok, es un proyecto más grande. Para poder ver bien y apreciar esto, vamos a ocultar lo que es el emplazamiento, el entorno, ¿no? Como hacemos eso, nos vamos a recursos. En recursos tenemos lo que es el site y le vamos a decir ocultar, ¿no? No vamos a objetos previos, perdón. Listo, ya no sé. Aquí está la estructura. Entonces, nos subimos arriba y vamos avanzando en el tiempo, ¿ya? Vemos que estamos ahorita por la etapa de fundación, ¿no? Entonces se construyen los pilotes del sector 1, del sector 2, del sector 3, ¿no? Los cabezales. ¿Ya? La estructura metálica, ¿no? Cuando está de verde se está construyendo, si está de amarillo quiere decir que está en construcción, o sea,
¿no? Esos son los perfiles de aspecto que uno puede asignándole, puede ir cambiándolos si desea, el color que guste, en función a lo que está en su web. ¿No? Usualmente se usa azul para lo ejecutado y naranja lo planificado, ¿no? Y las losas posteriormente se han vaciado, el tratamiento perimetral, ¿no? Han ido colocando todo lo que es obra fina del entorno y concluye, ¿no? Entonces, vamos viendo, este es el cronograma, ¿no? Es más extenso, ¿ya? Y los recursos están asignados y ya está hecha la planificación, como pudimos ver. Pero ¿qué pasa? En la vida real no siempre se sigue al pie de la letra una planificación, ya que hay retrasos, ¿no? O inconvenientes que hacen que una tarea dure más días, ¿no? Entonces, es muy importante saber el concepto de una línea base, ¿no? Entonces, una línea base es una captura, por así decirlo, de la planificación en ese instante. Digamos que estamos empezando, estamos en el día 0, ¿no? Ya llevamos un mes modelando y ya ya hicimos nuestra planificación en sincro, es esto, ¿no? Estamos haciendo el replanteo del pilotaje. Entonces, yo sé que de aquí en adelante pueden pasar muchas cosas. Lo que yo voy a hacer es hacer una fotografía de este instante de este cronograma real, ¿ok? Entonces, tenemos aquí en el navegador, ¿no? Líneas bases, ¿ya? Y también tenemos ok, lo tenemos aquí, ¿ya? Entonces, si nosotros le damos a línea base, vamos a ir apagando todas las ventanas que tenemos, ¿no? Eso funciona con ventanas y navegadores, es lo que hay que saber, cómo funciona, ¿no? Uno, por ejemplo, yo tengo aquí objetos 3D, ¿no? Aquí están todos los objetos 3D en el modelo, lo puedo apagar desde aquí, no es como el panel de propiedades de AutoCAD o cualquier software, ¿no? Grupo de recursos, vamos a ir apagando lo que es los campos de usuario, ¿ya? Campos de usuario, datos, ¿no? Para ir, no sé, aglomere mucho la información. Ya, aquí está, ¿no? Líneas bases funcionales. Ya, se está ocultando aquí la ventana y eso es porque tenemos que situarla bien para que no haya este problema. No. Ahí está, línea base, ¿ya? Entonces aquí nosotros le vamos a agregar una línea base. Listo.
y lo vamos a guardar con la fecha de hoy, digamos, ¿no? 12/06/23. Línea base. Listo, ¿no? Entonces, ya está, ya quedó registrado. Ahora imagínense que empezamos a hacer los pilotes, ya, vamos un poco más abajo aquí. Entonces empezamos a hacer los pilotes y por alguna razón esta actividad ha durado más, ¿no? No ha habido un desfase. Entonces aún no comienza, amigos, ¿no? Y que sea comenzador. Entonces, donde están en el sector 3, los pilotos del sector 2 aún siguen construyéndose, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que poder ir viendo cómo usualmente a la hora de gestionar uno tiene que mostrar informes de avance, donde tiene que mostrar cómo deberíamos haber ido y cómo realmente estamos yendo, etcétera, ¿no? Entonces vamos a mostrar, por ejemplo, vamos a crear una nueva ventana 3D, ¿no? Un navegador. Ya. Entonces vamos a asignar a cada vista 3D su propio panorama, ¿no? Entonces vamos a decir que primero vamos a hacer que estos dos se puedan simular de la misma manera al mismo tiempo, ¿no? Aunque se puedan despejar. Aquí, ¿no? En la parte 2. Entonces uno puede ver las dos pantallas igual, ¿no? Es como una copia de cada pantalla. Entonces a este de aquí cada uno está usando la fecha del proyecto actual, ¿no? Como podrán ver. Pero ¿qué pasa si yo le asigno a este modelo una línea más?
Aquí está, ¿no? Fechas a utilizar, fechas de línea base. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a abrir un archivo. Donde se puede reflejar lo que se puede apreciar, ¿no? Lo que se quiere mostrar es que cuando uno ya asigna una línea base al modelo como tal, ¿no? Aquí podemos ver que hay un retraso, ¿no? Lo azul es la línea base como y esta vista es como con el retraso que hay y esta es con como se ha planificado, ¿no? Por así decirlo. Entonces si vamos avanzando, ¿no? Vamos a ir viendo que los cabezales en esta etapa de aquí ya comenzaron y en esta todavía no, ¿no? Entonces así se puede ir gestionando y viendo, ¿no? Y esta recién está comenzando los cabezales y este está por lo que es las vigas de equilibrio, ¿no? Los motores. Entonces esta ya está empezando a montar la nave y esta, o sea, se puede decir que eso es lo que yo tenía planificado en esta fecha está y por los atrasos que hubo estoy aquí, ¿no? Rápido, pero ahí está, ¿no? Aquí también se puede apreciar el desfase que hubo, ¿no? Entonces ya puede conllevar a diferentes problemas. Ok, entonces esos son los conceptos, ¿no? Que quería mostrar para en el tema de 5, ¿ya? Muy bien, entonces si nos adentramos un poquito más cómo poder tener un flujo, vamos a ir abriendo algunos archivos. Para poder ver cómo vamos a ir haciéndolo más rápido, ¿no? El tema del emparejamiento y también el tema del modelo, ¿no? Y del proyecto, ¿no? Entonces, aquí está. Vamos a ir viendo esto. Cuando empezamos a hacer un proyecto, nosotros tenemos ciertas actividades, como se pueden ver, ¿no? Entonces nosotros vamos a crear automáticamente, ¿no? Podemos poner el campo de DT y automáticamente el proyecto va asignando en función al 1, ¿no? 1.1 es esto, 1.2, 1.3, 1.4, ¿no? Así. Entonces, esta es una estructura de desglose de trabajo, EDT, ¿ya? Y si nosotros desplegamos estructura, nosotros vamos a tener lo que son movimientos de tierra, estructuras de renglón armado, ¿no? Entonces, como por ejemplo los pilotes tienen un código que es 1, 2, 4, 3, 1, 1, ¿no? Si seguimos bajando, los cabezales van a tener 1, 2, 3, 1, 2. Uno puede, por así decirlo, seguir esto o crear unos nuevos, ¿no? Más cortos, como están aquí a la izquierda, ¿no? La idea es que sea algo fijo que se mantenga, ¿no? Entonces, la losa del nivel 2, 2.2.1, 1, ¿no? Y así.
la losa del nivel 3, 2.3.1 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ese sería el paso que hay que hacer en lo que es Project, ¿no? Para no estar creando sus parámetros que se mostró en Syncro, ¿no? Y automáticamente cuando vos importes este Project en el Syncro ya venga con esta información. Ahora, lo siguiente que se tiene que hacer es irnos al modelo 3D, ¿no? Entonces, primero quisiera mostrarles cómo crear un parámetro, ¿no? Tal vez muchos tienen un poco de duda aquí. Y también entender, creo yo, que es muy importante qué es un parámetro, ¿no? Vamos a ver una forma de explicarlo, tal vez un poco. Imaginémonos que cada elemento que nosotros modelamos tiene bolsillo, ¿no? Bolsillo, que uno puede ir metiéndole la información. Ahora, esa información que uno puede ir metiéndola puede ser de distintos tipos, de texto, de número, ¿no? Etcétera, ¿no? Booleanos, sí, no, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Imaginémonos que queremos crear un parámetro para todos estos elementos de este modelo, ¿no? Entonces, si nos vamos a la pestaña que es gestionar, tenemos dos opciones. Hay dos diferencias entre un parámetro compartido y un parámetro de proyecto. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre un parámetro compartido y un parámetro de proyecto? ¿Nadie? ¿O qué es un parámetro? A ver, ¿algún valiente? ¿Cuál es la diferencia entre un parámetro compartido y un parámetro de proyecto? Que tenga... Bueno, la diferencia es que el parámetro de proyecto, ya, uno cuando lo crea, solamente es para este proyecto de aquí. Pero ¿qué pasa si yo abro otro proyecto y ese parámetro quiero llevármelo? No voy a poder, porque ese parámetro nació concebido como parámetro de proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo creo un parámetro compartido? La diferencia es que se crea un archivo txt que tú puedes reciclar en cualquier proyecto que tú hayas. Entonces, siempre cuando empezamos a trabajar y veamos conveniente, por ejemplo, tener esos parámetros de fecha construida y fecha programada, y ejecutado, especificaciones, etc., ¿no? También qué sector es, ¿no? Qué elemento es, todos esos parámetros son ir llevándolo de proyecto en proyecto, ¿no? Entonces, para poder sacar también las etiquetas en el Revit o verlos en las tablas de planificación, algunos elementos, o cuando tú exportas un archivo IFC a Syncro, ¿por qué se llama compartido? Porque vas a poder compartir ese parámetro, esa información con el resto, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, tienes que crear un parámetro compartido de texto, ¿ya? Porque este parámetro de aquí también nació como texto. Entonces, ¿cómo se crea este parámetro? No les expliqué, ¿no? Es nomás crear un parámetro de texto aquí, ¿no? Aquí uno puede ir viendo qué tipo de parámetros quiere crear, ¿no? Y aquí está el número, texto, ¿no? Tú creas un parámetro de texto y ahí empiezas a asignarle el código que tú quieras, por así decirlo, ¿no? Digamos, yo quiero que los trabajos preliminares sean 1, porque son trabajos preliminares, no digamos la estructura 2, digamos, ¿no? Esto va a ser, digamos, 2.1,
Posteriormente, el movimiento de tierra es algo que yo quiero reflejar en el punto 2.2, ¿no? Cuando yo empiezo a levantar el hormigón, el nivel 0, así, ¿no? Este va a ser 2.2.1, así sucesivamente, ¿no? Esto ya está en función a el criterio de cada que simplemente puede usar códigos con letras, ¿no? Y así. Bueno, entonces, en Revit, ¿cómo se crea el parámetro compartido? Pues ustedes se van a parámetros compartidos, ¿no? Le dicen crear, entonces aquí te pregunta cómo lo vas a llamar a tu parámetro. Lo vamos a llamar, primero vamos a decirle dónde crear esto. Vamos a hacer aquí, y le vamos a llamar 4, ¿no? Entonces ya se creó el archivo de texto. Uno le dice quiero agregar un nuevo grupo, que se va a llamar 4D, puede ir asignándole diferentes grupos, ¿no? Creamos un nuevo parámetro que va a ser project, por así decirlo, 4D, ¿no? Entonces, disciplina común quiere decir que va a afectar a todas las disciplinas, tanto desde arquitectura, eléctrica, todo, ¿no? Y qué tipo de parámetro va a ser, aquí está donde le decía, ¿no? Puede ser el texto, puede ser el entero, el número de ángulos, de checklist, ¿no? Sí o no. Entonces, uno le pone de texto y lo crea. Ya está. Dice, se creó. Pero no lo veo. Si yo selecciono un elemento, ese parámetro no está, ¿no? Entonces, uno se va nuevamente a gestionar y ahora sí se va a parámetros de proyecto, le dice añadir, ¿no? Y aquí te dice, vos vas a crear un parámetro de proyecto o un parámetro compartido. Le decimos compartido, seleccionamos el archivo, el que hemos creado, que es 4D, y listo, lo traemos, ¿no? Estamos ingresando al proyecto. Entonces aquí uno puede agruparlo, ¿no? Este grupo, por así decirlo, es donde tú quieres enviar ese parámetro, ¿ya? Podría ser a datos de identidad, a estructura, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Su desglose. Entonces lo vamos a enviar a otro, hacia abajo, ¿ya? Entonces le decimos a otro, al grupo otro. Siguiente tipo o ejemplar. ¿Qué es un ejemplar? Un ejemplar es una instancia, una Revit, ¿no? Una instancia es una columna, ¿no? Esto es una instancia, esta es otra instancia. Pueden ser del mismo tipo, pero son diferentes instancias, ¿no? Diferentes elementos. Entonces, nosotros necesitamos ponerlo de ejemplar, porque si ponemos tipos, se van a afectar a todos los tipos, diferentemente de la instancia en todo el proyecto. Entonces, para poder manejarlo mejor, por ejemplo. Y ahora hay que definir a qué categoría quieres afectar con este parámetro. Puede ser vigas, columnas, todas las categorías que hay en Revit, ¿no? Podemos ponerle todas o podemos ir desglosándolo diciendo todo lo que son los pilares estructurales cuando queremos ser más específicos, ¿no? Armación estructural, las vigas, y así. Vamos a ponerle todo capacidad, aceptar, aceptar. Ahora si ustedes seleccionan el elemento como tal, me voy más abajo a otros, aquí está el parámetro. Entonces, empecemos, por ejemplo, para ir mostrando el flujo, ¿no? Como este proyecto no nació concebido para un 4D, por así decirlo, también se lo puede hacer en Revit, ¿no? Una vez modelado, como le dice aquí, aislar categoría, podemos decirlo, ¿no? Si le damos a este elemento en la categoría, va a aislar todas las columnas del modelo, ¿no? Y uno puede ir seleccionando, ¿no? Y digamos que en el proyecto, en lo que es pilotes, yo le di lo que es un parámetro 2.2, ya, punto 1, punto 2, digamos. Entonces agarro este código y lo llevo
selecciono todos los pilotos, ¿no? Y le tiro ahí, ¿no? Entonces yo selecciono cualquier elemento, tiene esa información, 2.2.2, ¿no? Entonces agarro, oculto y sigo con el nivel 1, todas las columnas del nivel 1, ¿no? Ahí. No, yo podría haberle dado este 2.2.3, ¿no? Y así sucesivamente voy ocultando, voy seleccionando los niveles correspondientes para poder ya hacer este emparejamiento automático en el 5, porque ya se me va a exportar con este parámetro 4 de rellenar, y eso es lo que ya se hizo, ¿no? En este modelo ya se le está asignando, seleccionamos cualquier elemento de la losa, ya tiene un parámetro 4 de 44243, ¿no? Entonces eso. Posteriormente hay que hacer la exportación, ¿no? Tanto de este 3D como del archivo proyecto. Entonces, para exportar en IFC, uno le dice exportar, ya, escoge el tipo que quiere exportar, que es IFC, ¿no? Le vamos a dar modificar las configuraciones para no hacerlo por defecto, con la que ya viene, ¿no? Entonces, vamos a elegir IFC 2x3 Coordination View, ya. Entonces, uno puede hacer diferentes configuraciones aquí. Por ejemplo, algo interesante que cuando tenemos topografía en Revit, ya podemos escoger en qué fase vamos a exportar. Sabemos muy bien que la topografía primero está en una fase existente y luego cuando se empieza a construir está en una fase de nueva construcción, ¿no? Si tenemos links, por así decirlo, sabemos muy bien que a veces cuando tenemos proyectos en Revit, tú tienes por un lado la estructura y de repente alguien empieza a modelar la arquitectura, pero cuando tú lo importas a tu Revit está aquí. Entonces el trabajo de coordinación que uno tiene que hacer es llevar o bien este de aquí a allá o el otro de la arquitectura a la estructura para poder vincular lo que es un punto de coordenadas, un punto cero, y entonces uno puede elegir aquí cómo quiere compartir este proyecto, ya sea como coordenadas compartidas, origen interno, ¿no? Vamos a darle origen interno. Entonces, uno aquí también puede decirle, yo quiero exportar todos los elementos solamente que estén visibles en la vista, ¿no? En la vista 3D, ¿no? Si tenemos archivos de arquitectura, también podrías exportarlos desde aquí mismo, ¿no? No es el caso. Si tenemos elementos 2D como cotas, como rejillas, como niveles, ¿no? Toda esa información que se encuentra es 2D, también podría exportarla, en este caso no queremos. Ya, algo que es importante aquí es que si tú no le pones exportar conjuntos de propiedades de Revit, no te va a exportar los parámetros que tú has creado, que es lo que nos importa, ¿no? Exportar cantidades, te va a exportar los volúmenes de cada elemento, ¿no? Y también se puede exportar las tablas de planificación. Ok. El nivel de detalle, como es para 5, no necesitamos un nivel de detalle alto, podemos ponerle bajo, ¿no? Y aquí podemos modificar también en función a la necesidad cualquiera de estas opciones, ¿no? En este caso, a nosotros no nos interesa. Le damos a aceptar y lo exportamos. Ahora en el proyecto nosotros tenemos que exportar el archivo como un formato XML. Lo vamos a exportar, ¿no? Entonces vamos a guardar como, ¿no? Examinar, y aquí nosotros elegimos el formato XML y lo guardamos en una carpeta, ¿no? que sea fija para poder hacer la sincronización cuando hay alguna modificación.
sabemos muy bien que en el proyecto nosotros podemos ir haciendo seguimiento del avance de una actividad, ¿no? En qué porcentaje se encuentra cada una, y eso podemos posteriormente reflejarlo en la simulación de sincro, ya que te permite crear un video, por así decirlo, o sea, ¿no? Informes que para los clientes como tal es muy valioso saber en qué estado se encuentra su proyecto, ¿no? Entonces podemos también hacer esa sincronización, ¿no? Hacer un seguimiento de avance desde el proyecto y importarlo sincronizarlo, el mismo archivo con sincro constantemente, el mismo archivo, y ver los cambios que hubo, ¿no? Bueno, entonces, una vez ya exportado el sincro, perdón, y el ready, uno tiene que importarlos en sincro, ¿no? Entonces uno le da importar y uno aquí elige, ¿no? Un proyecto de XML y lo va trayendo. Vamos a buscar donde tenemos. Entonces, uno lo importa, ¿no? Lo importa primero el formato XML y posteriormente el formato IFC, ¿no? Entonces aquí se procede de la misma manera que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Si nos vamos a plan, o sea, ¿no? Y le vamos, no, perdón, asignar recursos, vemos esta pestaña. Reglas de comportamiento. Okay. Entonces, vamos a seleccionar todas las actividades, controlar, seleccionar todo. Ya tenemos recursos asignados y podemos ver, ¿no? A los elementos, y le vamos a decir desasignar todo, ¿no? Entonces, si yo avanzo en el tiempo, se ve el modelo, pero no se ve cómo está vinculado a las actividades. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Cuál es el paso? ¿No? Lo que se suele hacer es lo que ya aquí también, ahorita vamos a ir viendo, pero lo que se tendría que hacer es, por ejemplo, irnos a la actividad, que sería pilotos en este caso, aquí está, irnos al modelo. Una opción es seleccionar, ¿ya? Manualmente, ¿no? Como se debería, ¿no? Y a veces no se selecciona todo, como pueden ver. Entonces hay que ir creando unos filtros por elementos, ¿no? Como lo que hicimos lo que están haciendo en Navisworks, y en función a eso ir asignando las ahí, ¿no? Cuando hacen de derecha a izquierda, seleccionan todos los elementos, pero ¿qué pasa si lo hacen de izquierda a derecha? No solo seleccionan lo que pudo tocar, pero los que están escondidos no lo va a seleccionar, ¿no? Hay que no se han seleccionado. Y lo hago de esta manera de aquí. Lo selecciono todo. Entonces nosotros tendríamos que irnos a la actividad
seleccionar los recursos y decirle clic derecho, asignar recursos seleccionados, y automáticamente se le asigna, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿no? Nos hemos creado un perfil de aspecto, como pueden ver, que está construyendo de abajo hacia arriba, ¿no? Ahora alguien podría decir, pero tú no construyes todos los pilotos al mismo tiempo. Correcto, evidentemente este modelo solamente es para mostrarles el emparejamiento, pero a la hora de construir, tú ya cuando insertes estos pilotos tienes que agruparlos todos en un solo grupo, que no sea por instancias, sino como un solo recurso, como tal, valga la redundancia, y decirle que el aspecto sea de atrás para adelante, ¿no? De donde va la pilotera, automáticamente van a ir los pilotos en ese sentido, ¿no? Así ya es ir afinando cada vez más el proceso constructivo. Ya, pero esa sería la manera, ¿no? Entonces, posteriormente tendrías que hacer con cada elemento lo mismo. Entonces, lo que te quiere mostrar aquí es esta función de autoemplazamiento. Entonces, veamos. Nosotros vamos a volver a decir controlar, vamos a seleccionar todo. Primero vamos a seleccionar ya tenemos todas las actividades seleccionadas. Posteriormente vamos a seleccionar todo el modelo 3D y nos vamos a recursos, le decimos reglas de autoemparejamiento, vamos a editar, ¿no? Y lo que hicimos fue, si le damos, si podemos apreciar cómo se hizo esto, es lo mismo que vimos anteriormente, pero analicémoslo. Le dijimos usar solo los recursos seleccionados, ¿no? Lo que acabamos de seleccionar el modelo, usar solo tareas seleccionadas, ¿no? Todas las tareas que hemos seleccionado, y ahora le vamos a decir en el campo de usuario del objeto 3D el parámetro código 4D. Este parámetro de aquí se ha creado en el Revit, ¿no? Si seleccionamos cualquier elemento, aquí está código 4D. Cada elemento tiene su código correspondiente. Listo. Con el campo de usuario, en el project código 4D, si nosotros nos vamos al project, ¿ya? Vemos el diagrama de Gantt. Aquí tenemos código 4D, aquí está, este, ¿ya? Entonces, buscamos este campo de usuario y le decimos, ¿no?, que es de material, y listo, guardar. Entonces, una vez ya tenemos la regla creada, le vamos a decir buscar. Entonces automáticamente el programa hace la búsqueda, ¿no?, para poder hacer esa busca, digamos, las coincidencias que existen entre los dos, ¿no? Entonces, el recurso como la tarea como tal, ¿no? Y listo, le decimos asignar a todos. Han habido 892 asignaciones. Entonces, obviamente, como así solo una muestra, no hay que tomarse más tiempo para asignar a todos los recursos el código 4D, para que todos los y este elemento no vino con su parámetro código, ¿no? Entonces, para que no pase eso, hay que asignar. Y bueno, si ahora nos ponemos a avanzar en el tiempo, ¿ya?, vemos automáticamente cómo se han sincronizado todos los elementos, todos los recursos con las tareas correspondientes. ¿No? Entonces aquí es cuestión de solamente ya tienes perfiles de aspectos para cada elemento, cómo se construye, ¿no?, para ir puliendo. Entonces uno va seleccionando la tarea, selecciona los recursos de esta tarea y le va cambiando el perfil de aspecto de los elementos asignados a esta tarea. Si yo sé que son pilotes de abajo y de arriba, si son luces de atrás para adelante y así, ¿no? Entonces eso es lo que vendría a ser el emparejamiento automático, ¿no? ¿Alguna duda?
al respecto hasta el momento? ¿Qué dudas tienen ahora? ¿Qué tal les ha parecido? ¿Cómo lo ven? ¿Útil? Los escucho. Ah, ya. Perdón. Ok, me escucho. Creo que es porque... Sí, antes de empezar, están llegando artículos anuncios. Uy, ahí preguntando, ¿no? Se explica muchas cosas. Ah, sí, para que están esa pestaña, correcto, tienes razón. Toda la razón. Activación. Hola. Hola. Creo que ahora Hola, sí. ¿nos escuchas? Ahora sí. Ya. Correcto. El compañero, el ingeniero Johan Soria quería hacer, creo, una pregunta. Sí, yo Juan. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, Buenas gusto en noches. saludarlo nuevamente. Cuéntame. Estaba viendo cómo es que trabaja en funcionamiento el Syncro. Ya. Eh, Estaba viendo cómo son las funciones especiales para el cronograma de avance, ingeniero. Ahí no lo vi bien. Ya. En el proyecto, ¿no? Ese mismo. Ya. ¿Cómo funciona esto? A ver, me gustaría mostrarles, me permiten un instante, para entenderlo mejor. Con la ayuda que empiezo a aclararle, nos vamos a ir más atrás. Para ir entendiendo qué es una EDT, ¿no? Porque al final eso es lo que se hace en el... Ya, aquí está. Ya. Entonces, a ver. Como ustedes pudieron ver en su módulo 1, ¿no? Lo que nosotros primero hacemos es lo que es la planificación, ¿no? Definimos el alcance de un proyecto, ¿no? Y vamos haciendo lo que es una estructura desagregada de trabajo, desglosada, por así decirlo, ¿no? Y, por ejemplo, queremos construir una vivienda y sabemos muy bien que esta tiene actividades preliminares, luego pasamos a la de estructura, como obras finas que es mampostería, y cada una de estas tiene actividades cada vez más pequeñas, ¿no? Entonces, nosotros, como dice aquí, lo primero que se nos viene a la mente es construir el modelo, ¿no? El cronograma y lo que llegaría a ser el Syncro o cualquier cosa, ¿no? Cualquier programa software, pero hay que ver cómo poder fusionar la información de cada software como tal, porque el BIM al final quiere más o menos
ir por ese camino, ¿no? El formato IFC hace eso. Que el flujo de información de software a software no se pierda, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es pasar, bueno, esto es un poco de introducción, para responder la pregunta más al grano, lo que estamos haciendo es vamos a explicar cómo esto, ¿no? Estamos creando una EDT, eso hacemos en el proyecto, creamos una EDT, ¿no? Y vamos asignándole un código en función a ya sea fundación, ya sea estructura, ya sea mampostería. Cada tarea como tal tiene un código que se va a poder enlazar con el modelo 3D. Entonces, vamos a poder verlo mejor aquí. ¿No? Seguramente ya lo vieron. Entonces, si puedes verlo, Soria, tú ya tienes aquí cuando tú creas esta EDT, cuando estás empezando tu proyecto, vas diciendo que estructura va a ser 1.1, obra final 1.2, sanitaria 1.3, eléctrica 1.4, herramientas 1.5, 1.6, 1.6, ¿no? Y cada instrumentación va a tener este código 1.1.1, columnas 1.1.2, sucesivamente. Entonces lo que hacemos es llevar este código de aquí al project, ¿no? En un parámetro de texto, le vamos asignando en el caso del mismo armado, el piloto tiene su propio código 4D, columnas, capitales, y eso lo reflejamos también creando un parámetro de texto compartido en el modelo, y para poder hacer esa sincronización en el software, ¿no? De sync. Entonces va por ahí la respuesta. ¿Alguna otra duda? Si queremos hacer en las visualizaciones del sincro por sección, tendríamos que dividirlos directamente. Digamos, queremos que una sección de los pilotes de la derecha inicie el trabajo de manera antes o previa, pero que no esté vinculado. O sea, hacer primero los pilotes, luego hacer sus cabezales y recién comenzar los pilotes del otro lado. Tendremos que hacer doble introducción de datos ahí, de diferente forma de cada uno de los pilotes. Bien. Muy bien. Imaginémonos, unos compañeros dicen que puede ser el caso. Ahorita nosotros estamos por, se podría decir, por todos los pilotos, un caso, ¿no? Todos los pilotos. Pero él dice, no, ¿qué tal si yo tengo un impedimento, por así decirlo? Imagínense que estoy montando una nave industrial y estos pilotes no puedo construir, o sea, no tengo mucha prisa de construir esto porque me llegan 3 meses, pero sí puedo empezar a construir todo este sector y este sector, ¿no? Esto lo puedo construir después. Entonces yo, él dice, eso como lo voy a hacer después, no tengo, no estaría mal este reflejo, correcto. Entonces, ¿qué se debe hacer en este caso? Dos opciones, lo haces desde Syncro o desde Project, pero te vas a la tarea en cuestión, ¿no? Que es pilotes, y aquí tú creas, hemos visto anteriormente un modelo en el cual habían sectores de cabezales, ¿no?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 3 tareas. Aquí yo solamente tengo una tarea en el proyecto de pilotes. Entonces, todos los recursos del modelo están asignados a esa tarea. Pero, si nos vamos para atrás, vamos a... ya vimos el modelo. Tenemos que crear 3 tareas diferentes. Me explico. ¿Ya? Para poder asignar, no aquí, mira, este es tal cual. Entonces, tú tienes pilote 1, o sea, aquí si analizamos las tareas, ya, ¿dónde estamos? Estamos más abajo, aquí, ¿no? Entonces, tendrías que el cronograma como tal, dividirlo en sectores, piloto del sector 1, del sector 2, del sector 3. Y si tú no quisieras, digamos, estos pilotos del sector 2 construirlos, pues bueno, lo que tenías que hacer es ponerlo en el proyecto, en el sincro, en la fecha que vas a construir eso, y automáticamente se reflejaría también en el sincro, ¿no? Tú podrías decir que esto, ¿no?, se va a construir después, ¿no? Entonces ya, tú vas, haces tu pilote, haces el otro pilote, ¿no? Haces cabezales. Obviamente los cabezales también tendrías que partirlo en 3. Aquí está todo en uno solo. Y después haces lo que llegaría a ser, ¿no?, cuando estás montando la parte izquierda, recién haces esos pilotos porque recién te llegó ese material y ya después lo montas, ¿no? Entonces tendría que partir desde el cronograma como tal, dividir en 3 tareas para asignar esos 3, y luego ya en los pilotos lo divides en 3 también. Ahora, todo depende si nace desde el comienzo esa modificación, entonces ya podrías haberlo hecho con todo el emparejamiento, ¿no? Ya nací aquí, vos decías, ya lo ves, entonces creas 3 tareas, cada uno ya va a tener su código. Entonces lo mismo aquí, ¿no? Ya al asignar el código, vos seleccionas esos elementos, pones el código tal, y automáticamente cuando hagas el emparejamiento, ¿no?, aquí vas a poder reflejar lo que ya ahorita estamos viendo en este proyecto de aquí. Lo vamos a comenzar después. Entonces es posible hacer eso. Esa era la pregunta. Carlos. Sí, sí respondió la pregunta. Sí me respondió la pregunta. ¿Alguna duda? ¿Algún otro compañero de todo lo visto? Ya, entonces para poder culminar el flujo de trabajo, no es falta pulir mucho, obviamente, ¿no? Es algo interesante, ¿ya? Seguramente les va a despertar mucho interés cuando vayan usando el software. Pero, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Estamos llevando la información de Project de Revit a un software 4D como Synchro, ¿ya? Pero algo muy importante que está cambiando hoy en día y está revolucionando la construcción es cómo tú manejas esos datos, qué haces con esa información, porque estamos en una era en la cual lo más importante es los datos, cómo mides el progreso, cómo mides que has mejorado con datos, ¿no? Anteriormente eso no se podía en la construcción, ¿no? Viéndonos más para atrás, ¿qué pasaba anteriormente? En el 2020 tú tenías CAD, ¿no? Vámonos más atrás, remontémonos más atrás para poder sentir un poquito más esto, ¿no?, este cambio que está viendo. Anteriormente los arquitectos dibujaban a mano, ¿no? Entonces llegó CAD, ¿no?, el software asistido por computadora, ¿no? ¿Qué fue lo que dijeron algunas personas? Dijeron, no, que yo dibujo mejor a mano, que tal, no se adaptaron. Y las personas que sí lo hicieron, ¿no?,
Ya. Las personas que sí lo hicieron eh, pudieron, pudieron hacer mejor su trabajo. ¿A dónde voy? Que si tú tenías un plano como tal y te equivocabas en una línea, solamente modificabas la línea. Anteriormente tenías un plano como tal y te equivocabas en el grosor de la línea, tenías que rehacer el plano. Un gran cambio, ¿no? Pero estamos ahorita en la era digital en la cual ha dado un escalón bien grande. ¿En qué sentido? ¿No? El CAD es vital, es muy importante, sí. Pero tú cuando dibujas en CAD, el problema es la información, ¿no? Puedes asignar nombres a las capas, sí, ¿no? Pero el Revit ha ido un paso más allá. A través de un modelo 3D, tú puedes ir nutriendo tu proyecto a la hora de construir con información que es muy valiosa cuando termina un proyecto para poder hacer el mantenimiento correspondiente, ¿no? Tú, si yo le paso un IFC a alguien, ese IFC va a estar de por vida y él va a poder saber cuándo se ha construido esta columna de aquí. Se ha construido el 15 de junio del 2022. Va a poder saber cuánto ha dado la resistencia de este elemento, ¿no? Una vez bien, qué problemas ha tenido un desfase en tal lugar. Va a poder saber dónde está ubicada, en qué nivel, cuánto es su volumen, cuánto es su dimensión, solamente con hacer un clic en un IFC. Ustedes ya conocen que es un IFC, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, el formato que se va a usar es el IFC, ¿no? Entonces, en la capa de mantenimiento, un IFC es un plano SBIT que se dejaba anteriormente, pero la diferencia es que es la I, la información, ¿no? La información, ya, que queda almacenada en ese modelo. Pero la pregunta que es esta, ¿no? La pregunta es, ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿Qué hacemos con esta información, con esta data? Porque sabemos muy bien que BIM, el poder está en la I, ¿no? En la I, en la información. Un modelo virtual de información. Okay. Entonces, hay software que seguramente ya han escuchado, que es el Power BI. Entonces, el flujo de trabajo continúa. Cuando tú, de lo que llegaría a ser el sincro, ¿no? Lo llevas al Power BI, con todos esos datos, ¿no? Ya, todos esos datos lo llevas al Power BI y puedes manipular esos datos para poder presentar un informe de avance, ¿no? Mediante gráficos y tomar decisiones, ¿no? Entonces ahí termina el flujo, ¿no? Que del sincro exportes un formato XML, ¿no? Donde esté vinculado tanto. Sabemos muy bien que si yo selecciono este elemento tiene un volumen, ¿no? Y tiene una fecha, o sea, hay mucha información aquí en Syncro que es valiosa. Entonces, si tú exportas esto a un programa como Power BI, puedes manipular la información, ¿no? Y puedes tomar mejores decisiones. Entonces por ahí va. Y también se puede hacer, seguramente ya van viendo, una cosa es verlo así, ¿no? Muy bonito, pero a quién importa es al cliente. Entonces, lo que se puede hacer ya es un video, ¿no? También te permite de cómo se está construyendo, cómo está tu proyecto a la fecha, ¿no? Aquí ya se puede reflejar todo esto. De todo lo que ya se construye, se le puede dar un color
ya se pueden ver cada semana este video que dice más o menos tiempo, ¿no? Y sabemos muy bien cuándo va a terminar el proyecto, cómo está planificado, cómo se está ejecutando. ¿Alguna opinión al respecto? ¿Alguna duda? Para ir cerrando y poder llamar lista, no sé, si quieren cerrar de algo, compartir alguna idea, curiosidad. Ya, ok. El ingeniero me pidió que llame una lista al finalizar la clase, ¿no? Si tienen dudas, me pueden preguntar. Voy a empezar a llamar lista, voy ganando más confianza. Ya. 1, 2, Presente. 3, Presente. 4, Presente. 5,